Hola mis queridos crochets amateurs, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. Y bueno, para el día de hoy vamos a estar trabajando esa hermosa figura como ven en pantalla en la técnica filet crochet. Realmente es una técnica que yo utilizo mucho y con la intención de traerles contenido, pues quiero mostrarles algunos de los proyectos que siempre realizo. Ya llevo un par de veces haciendo esta misma figura y es algo que me gusta realmente. Y bueno, para este video, ¿qué necesitamos? Materiales. Hilo, por supuesto, su aguja, ya sea predilecta o de acuerdo al tamaño de su hilo, lápiz y papel. Les recomiendo tener lápiz y papel con la intención de anotar. Créanme que yo todo lo anoto. No lo muestro en el video para no hacerlo más extenso, pero siempre se anota con la intención de que poder tener un mayor control y no tener que devolverse ni soltar. Y les recomiendo, si están siguiendo el video, pueden bajarle la velocidad para que vayan conmigo realizando el proceso o pausarlo. En el momento en que yo les digo hay que hacer tanto, pausan el video, hacen lo mismo y continúan. Esa es la forma en la que yo también aprendo algunas técnicas. Y bueno, dicho eso, iniciemos. Vamos a iniciar con nudo deslizado. ¿Sí? Yo le hago doble para cuestiones de cuando lo corte se haga un poco más fuerte. Y vamos a realizar un total de 90 cadenas. 90. Vamos a subir 3 cadenas. 1, 2, 3. Tomamos la lazada, vamos a la cuarta cadenita y realizamos un punto alto. Tomamos la lazada, vamos a la siguiente cadena y realizamos un punto alto. Y repetimos. La siguiente cadena, un punto alto. Para completar un total de 4 puntos altos. Las 3 cadenitas nos cuentan como punto alto. ¿Qué vamos a hacer a partir de aquí? Vamos a realizar casitas vacías. Esas casitas vacías se componen de 2 cadenas. Hagan las flojitas. Y vamos entonces a saltar 2 cadenas. Y en la tercera realizamos un punto alto. Y aquí tenemos entonces una casita llena y una casita vacía. La casita llena se compone de 4 puntos. Y las casitas vacías se componen de 2 cadenas. Y los puntos altos de los lados hacen también parte de esa cadena, perdón, de esa casita. Repetimos, 1, 2, vamos a la siguiente, 1, 2 en la tercera y realizamos un punto alto. Ahí. Vamos a repetir este proceso hasta completar un total de 29 casitas en total, incluida esta. Para hacerlo un poco más sencillo, son un total de 30 casitas, incluidas la casita del inicio y al final que terminamos con esta misma casita. Entonces vamos a hacer un total de 28 casitas vacías. 1, 2, 1, 2. He finalizado entonces mis 28 casitas vacías y una al inicio llena y al final, para un total de 30. Continuamos con la vuelta número 2. Subimos 3 puntos. Recuerden que, perdón, 3 cadenas. Recuerden que esas 3 cadenitas cuentan como el primer punto. No vamos a hacer aquí, sino en el siguiente. Y completamos entonces nuestros 4 puntos altos del inicio. Realizamos entonces seguido 10 casitas vacías. 1, 2, 10 casitas vacías. Y aquí continuamos realizando 2 casitas llenas. Aquí la segunda. Ustedes pueden verificar con la que están en la parte de abajo, sí, para que se les haga más fácil. 2. Aquí vamos a realizar seguido 13 casitas vacías. 1, 2, aquí tengo un total de 13.
Seguido realizamos 2 casitas llenas. Una y dos. 2 casitas llenas. Realizamos una casita vacía y finalizamos entonces con nuestros 4 puntos altos. Deben realizar 4 porque si ven aquí hay una, no está parejo. Entonces en nuestra cadenita, en la tercera, vamos a realizar el punto alto. Ahí. Subimos 3 cadenas y giramos para retomar la siguiente vuelta. Y esta vuelta se va a repetir exactamente igual como está la anterior. Una casita llena, una vacía, 2 llenas, 13 casitas vacías, 2 llenas. Aquí son, dijimos 10. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exacto, 10. Y finalizamos con una llena. Repetimos la vuelta anterior. No en la primera, sino en la siguiente. He finalizado entonces la vuelta número 3, que es exactamente igual que la vuelta anterior. Subimos 3 cadenas y continuamos. ¿Recuerdan? Vamos a iniciar siempre con 4 puntos altos. Y nuestra primera cadenita, las 3 cadenitas siempre van a contar como punto alto. Se me fue. Ok, seguido de estos 4 vamos a realizar 11 casitas vacías. 1, 2. Aquí entonces vamos a saltar 1, 2 en el tercero, con lo que sería el cuarto para nuestra casita vacía. Completamos entonces las 11. Aquí vamos a realizar una casita llena, que son un total de 4 puntos altos. Y continuamos entonces con un total de 13 casitas vacías. 13. Aquí vamos a completar una casita llena. Que son 4 puntos altos. Vamos a continuar con 2 casitas vacías y finalizamos entonces con una casita llena. 1, 2. Aquí. Hemos finalizado la vuelta número 4. Para la vuelta número 5 vamos a repetir exactamente la vuelta anterior. Entonces subimos 3, giramos, repetimos, y retomamos 2 casitas vacías, una casita llena, tres casitas vacías, repetimos la casita llena también, vacía, vacía y completamos, ¿sí? Hasta finalizar la vuelta. He finalizado entonces la vuelta número 5.
subimos 3 cadenas, giramos, retomamos nuestra casita llena inicial, perdón, y aquí vamos a repetir este mismo espacio hasta aquí. ¿Sí? Un total de 11, 2, 4, 6, 8, 10, 11 casitas vacías y una llena. Perdona, debemos llenar, sí, 1, 2, 3 y 4. Aquí vamos a realizar un total de 12 casitas vacías. Aquí me comí las 1, 2, las cadenitas. Y 12. Entonces, una antes de esta casita llena, vamos a hacer una llena. Una, y continuamos con una más llena. Para 2. Aquí realizamos 2 casitas vacías y finalizamos con nuestra casita llena. Para la número 7 iniciamos con nuestras 4. Ahí. Nuestros 4 puntos altos. Seguido vamos a realizar 3 casitas vacías. Llevo una, aquí la número 2, 1, 2, recuerden, saltan 2 espacios, 1, 2 en el tercero, ahí, para un total de 3. Continuamos con una casita llena. Ocho casitas vacías. 8, una llena. Seguido de 3 casitas vacías. Una llena. Once casitas vacías y por último una casita llena para continuar con la siguiente vuelta. Hice la vuelta 7. Para la 8 subimos 3, giramos y vamos a repetir exactamente la vuelta anterior. Así vamos a trabajar los mismos espacios. Una llena, 11 vacías, y así sucesivamente hasta terminar la vuelta.
Finalizamos la vuelta número 9. Subimos 3 cadenas, giramos. Nuestra primer casita llena. Espérenme, está llenando mal. Aquí. 1, 2, 3 y 4. Está llenando mal esta casita. Una casita llena. Necesitamos tener 3 casitas vacías siguientes. Aquí, 1, 2 y 3. Seguida de esta casita vamos a llenar 2. Ok, 2 casitas llenas. Seguimos de 7 casitas vacías, perdón. 1, 2, de 3. 1, 2. 7 casitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 casitas. Llenamos una. Continuamos con 3 casitas vacías. Hay 3 casitas vacías, una llena. Una llena. 9 casitas vacías. A ver cuánto llevamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí. 9 casitas vacías. Continuamos con una casita llena. Una casita vacía y finalizamos con nuestra casita llena para terminar esta vuelta número 9. Hemos finalizado la vuelta número 9 y todo en orden. Ok, para la número 10, okay, nuestra casita llena inicial. Seguidas de 2 casitas vacías. Uno, 2. Continuamos con una casita llena. Seguimos de 8 casitas vacías. Tenemos 8 casitas vacías, 2 llenas. Ahí terminamos las 2 llenas, sí, ahí. Seguimos con 3 vacías. 1, 2.
Ven que está como un poquito templada. Las dejé muy cortitas. Una llena. Seis vacías. Seis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dos llenas. Tres casitas vacías y finalizamos nuestra vuelta número 10 con nuestra casita llena. Para nuestra vuelta número 11 giramos y retomamos, ¿sí?, nuestra casita llena. Recuerden que en el primero no, en el siguiente. Una vacía. Y a partir de aquí vamos a realizar tres vacías más. Aquí vamos a realizar una llena. Teniendo lo siguiente. Y realizamos 5 vacías. 5 vacías. Si ustedes me ven que yo cambio la forma de tomar la aguja, es por comodidad. Pero es que después de un rato, después de estar tejiendo de esta forma, como que se me cansa la mano y retomo de esta forma. Sino que así controlo menos como la tensión del hilo y entre la aguja. Se me facilita más trabajar de esta forma. Y también se ve mejor, pero hay que tener en cuenta las molestias. Y también descansar. Tomen pausas activas, es súper importante. Aquí vamos a realizar una llena. Continuamos con 4 vacías. 4 vacías. Realizamos 2 llenas. Deben finalizar con un total de 7 puntos altos. Aquí vamos a hacer un total de 7 casitas vacías. Vamos a realizar una llena. Tres vacías y por último una llena. Y hemos finalizado la vuelta número 11. A este punto, no sé si se alcanza a notar, estamos trabajando lo que serían las patas. Entonces, para la vuelta número 12 vamos a subir 3. Retomamos nuestra casita llena de las orillas. Continuamos con 4 casitas vacías.
Y aquí continuamos realizando 3 casitas llenas. Y finalizamos 3 casitas llenas. Continuamos con un total de 4 vacías, 2 casitas llenas, cuatro vacías, seguido 2 casitas llenas, 3 casitas vacías, dos casitas llenas, 4 vacías y finalizamos con una llena. Para la vuelta número 13 subimos 3, giramos, iniciamos con nuestro primer grupo, nuestra primera casita llena, continuando con 4 casitas vacías, seguimos con 3 casitas vacías, perdón, 3 llenas, una vacía, seguimos con 2 llenas, 7. Y si miran, ustedes coinciden con esta de aquí. Aquí continuamos con un total de 5 vacías, que llevamos 1, 2, 3, 4, una más para 5. Y hacemos 2 casitas llenas, que corresponde a la misma cantidad que tenemos en la parte de abajo. Aquí continuamos con 3 casitas vacías, tres casitas llenas, continuamos con 5 vacías y terminamos nuestra vuelta con una llena. Ok, ya hemos finalizado entonces la vuelta número 13. Si ustedes se preguntan tal vez por qué se teje tan, o en mi caso tejo tan flojo, es porque créanme, si se teje apretado, no sé, de alguna manera como que el dibujo va a coger su propia forma, en mi caso. Entonces yo siempre tejo suelto para cuando se bloquea la prenda, cuando se hace el proceso pues de marcarla, realmente uno puede jugar fácilmente con la elasticidad. Entonces creo que es como lo más conveniente. Y creo que he visto también muchas personas tejiendo de una forma floja, pero manteniendo sí, se mantiene la consistencia. Que si ustedes ven aquí, por ejemplo, hay unos espacios más grandes que los demás, pero se sostiene la forma. Y pues lo importante es que los cuadritos coincidan para cuando se pueda apreciar el tejido completo, sí, nuestra figura va a aparecer sin ningún problema.